Todos se reían del hombre que estaba cavando un agujero en la montaña, llamándolo loco y fracasado. Los vecinos lo grabaron con sus teléfonos, bromeando con que estaba cavando su propia tumba. Pero cuando meses después miraron dentro y vieron lo que había construido, todos se quedaron en silencio. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La lluvia no había cesado en 3 días cuando John Marshall cerró la puerta del viejo almacén donde había nacido y muerto su empresa. El letrero oxidado de Marshall Engineering colgaba torcido, balanceándose con el viento, como si aún intentara mantener la dignidad que un día tuvo. Durante años aquel nombre había significado algo: innovación, esfuerzo, respeto. Ahora era solo pintura descascarada sobre metal corroído. En el interior quedaban cajas vacías, herramientas vendidas, ecos de reuniones que alguna vez estuvieron llenas de ambición y promesas. John permaneció de pie unos minutos en el umbral, mirando el interior oscuro, oliendo el polvo y la humedad, hasta que comprendió que no había nada más que despedir. Cerró con un candado viejo, arrojó la llave al charco frente al portón y se quedó observando cómo la lluvia la tragaba sin ruido. El camión oxidado que aún poseía lo esperaba junto al bordillo. Cargó las últimas cajas, una cafetera que apenas funcionaba, un generador portátil, un par de mantas, un taladro y un martillo que pertenecieron a su abuelo. Al subir al asiento sintió que cada movimiento pesaba más que el anterior. Miró por última vez el perfil gris de Denver a través del parabrisas empañado. Las luces del centro parecían fantasmas, sombras que parpadeaban en la distancia. Encendió el motor. Contra toda lógica, el viejo vehículo respondió al primer intento. John sonrió con ironía. Tal vez era una señal, aunque hacía tiempo había dejado de creer en ellas. El asfalto húmedo reflejaba las luces rojas de los semáforos y el paso lento de algunos autos que aún se atrevían a circular bajo la tormenta. Condujo hacia el oeste, sin música, sin noticias, sin rumbo preciso más allá de lo que recordaba de los mapas de su infancia. Las gotas golpeaban el parabrisas con ritmo monótono, y el limpiaparabrisas chirriaba cada pocos segundos, acompañando su respiración. Con cada kilómetro que dejaba atrás, el ruido de la ciudad se desvanecía, y con él, algo dentro de él se iba apagando también. El teléfono vibró una vez en el asiento del copiloto. Un número desconocido. No contestó. Lo dejó sonar hasta que el silencio volvió a llenarlo todo. No quedaba nadie a quien responder. A medida que el camino se elevaba, el paisaje cambiaba. Las montañas comenzaron a insinuarse entre las cortinas de niebla, sus siluetas gigantescas y serenas, como guardianas de otro tiempo. Las nubes se enredaban en sus cumbres, y los pinos, oscuros y empapados, se alineaban a ambos lados del camino como testigos silenciosos. La radio solo emitía estática, un zumbido irregular que acabó apagando. Quedó el motor, el viento y su mente, que no dejaba de dar vueltas sobre los mismos recuerdos. Las reuniones con los inversores, la discusión final con su esposa, el despacho vacío donde firmó su propia ruina. Había aprendido que el fracaso no llega como una explosión, sino como un lento derrumbe, tan sutil que cuando uno se da cuenta, ya está sepultado. Condujo durante horas sin mirar el reloj. El asfalto se volvió grava y luego tierra. Los árboles se abrieron, dejando ver una extensión de valle encerrado entre acantilados. John reconoció el lugar de inmediato. Era el mismo rincón donde su abuelo había tenido una cabaña de madera, un refugio en el que él había pasado algunos veranos siendo niño. En aquel entonces, el mundo le parecía inmenso y el futuro, eterno. Su abuelo, un geólogo retirado, solía caminar con él por las colinas, enseñándole a leer las vetas de las rocas, a escuchar el viento que se filtraba por las grietas del terreno. «Las montañas hablan», decía el viejo, golpeando suavemente el suelo con su bastón. John solía reírse de esa frase. Ahora, mientras el camión descendía hacia la sombra del valle, entendió que tal vez aquel hombre no estaba tan loco como pensaba. El camino terminó en un claro cubierto de maleza. Allí, bajo la lluvia constante, encontró los restos de la cabaña. El techo había colapsado, las paredes estaban podridas, y el porche, donde alguna vez jugó con piedras y clavos oxidados, era solo un montón de tablas partidas. El olor a madera mojada lo envolvió como un recuerdo tangible.
Apagó el motor y se bajó. El barro le cubrió las botas al primer paso. Se acercó despacio, empapado, y se quedó mirando lo que quedaba de su infancia. No sintió tristeza ni nostalgia, solo una calma extraña, una especie de aceptación. Las cosas, pensó, mueren igual que las personas. Todo tiene un final. Entró por lo que alguna vez fue la puerta principal. El suelo crujió bajo su peso. Encontró una vieja silla rota, una lata oxidada, fragmentos de vidrio en el rincón donde antes había una ventana. El silencio era total, interrumpido solo por el tamborileo del agua filtrándose por las grietas del techo. Allí decidió pasar la noche. Extendió el saco de dormir sobre el suelo y encendió un pequeño hornillo para calentar café. El olor del gas y el vapor mezclados le recordó los talleres de su empresa, donde todo giraba en torno a motores, cálculos y eficiencia. Qué lejos quedaba eso ahora. La lluvia se intensificó. Afuera, un coyote aulló en la distancia. John se recostó y cerró los ojos. No durmió mucho. Cada vez que el viento azotaba las paredes, el eco del pasado parecía volver para recordarle en qué punto exacto había perdido su vida. Cuando el amanecer llegó, el valle se cubrió de una neblina espesa que hacía aparecer el mundo suspendido. John salió al exterior y respiró profundamente. El aire era denso, pero limpio. La lluvia había parado por fin. La tierra humeaba, y de los pinos caían gotas lentas que golpeaban el suelo con un ritmo hipnótico. Se acercó a la pared de roca que se levantaba justo detrás de la cabaña. Era una pared inmensa, de color gris con vetas blancas y doradas. Al apoyarse sobre ella, sintió algo bajo la palma de la mano. Una vibración leve, casi imperceptible, como si el monte respirara. Recordó las palabras de su abuelo, y por primera vez las creyó. Durante los días siguientes intentó reparar la cabaña. Clavó tablas nuevas, reforzó vigas, trató de reconstruir el techo, pero cada golpe de martillo parecía despertar una protesta en la estructura. Las maderas se quebraban, los clavos se soltaban, el agua se filtraba por todas partes. La casa estaba más muerta que viva, y él, al intentar revivirla, parecía luchar contra la misma naturaleza. La noche del cuarto día llegó un vendaval que arrancó los tablones recién puestos y los esparció por el barro. John se quedó bajo la lluvia, exhausto, empapado, mirando cómo todo se desmoronaba otra vez. Luego, inesperadamente, comenzó a reír. No era una risa de felicidad ni de desesperación, sino de comprensión. Tal vez la casa no quería ser reparada. Tal vez le estaba diciendo que era hora de dejar de mirar atrás. Esa noche encendió una pequeña fogata bajo un trozo de lona, junto a la pared de piedra. Las llamas lanzaban reflejos anaranjados sobre la superficie irregular. Los surcos, las grietas, las sombras parecían formar un lenguaje antiguo que él no podía leer, pero intuía. Pasó la mano por encima del relieve, notando la aspereza, el polvo seco adherido a su piel. Pensó en cuántos siglos habría permanecido allí esa roca, impasible ante las tormentas, las guerras, los hombres. De pronto sintió un impulso difícil de explicar. Quería entrar en ella, conocerla, dejar una huella. No para demostrar nada al mundo, sino para convencerse de que todavía era capaz de crear algo que no se derrumbara. Al amanecer preparó su equipo: el generador, el taladro, el martillo, el cincel. Encendió el motor, y el rugido resonó en todo el valle. El primer golpe contra la roca fue como un disparo. El eco rebotó entre los acantilados, despertando a los pájaros que se levantaron en bandadas. Polvo blanco cubrió su rostro. Continuó golpeando, marcando un punto, un eje, una dirección. Al final de la jornada apenas había logrado una hendidura superficial, pero la miró con una satisfacción que hacía años no sentía. Era su marca, su inicio, una afirmación muda de que aún podía moldear el mundo con sus manos. Así comenzaron los días a repetirse, con el mismo ritmo y la misma obstinación. Amanecía con la luz pálida que descendía por las montañas. Tomaba un sorbo de café frío y comenzaba a perforar la roca. A veces el progreso era evidente. Un trozo caía, una grieta se abría. Otras veces el martillo rebotaba sin dejar huella. Pero cada sonido, cada vibración, lo ataba más a aquel muro. La montaña se convirtió en su interlocutora. Era testaruda,
implacable, pero sincera. No lo juzgaba, no se burlaba, no le pedía explicaciones. Simplemente lo ponía a prueba. El trabajo se transformó en su manera de existir. Los músculos le dolían, las manos se le agrietaban, el polvo le llenaba los pulmones, pero sentía algo parecido a la libertad. En la ciudad había trabajado toda su vida por expectativas ajenas. Allí, por primera vez, trabajaba solo para sí mismo, y cada fragmento desprendido, cada capa de piedra retirada, le parecía arrancar también un trozo de su pasado. Cuando cayó la primera nevada de la temporada, su refugio seguía siendo apenas una hendidura en la roca. Sin embargo, dentro de ella encontró una quietud que ninguna casa, por lujosa que fuera, le había dado. Se acomodó en el suelo, encendió una vela y vio cómo la llama se reflejaba en las pequeñas partículas suspendidas en el aire. El silencio era total, tan profundo que podía oír su propio pulso. Afuera el mundo seguiría burlándose. Adentro solo quedaba él y la respiración lenta y eterna de la montaña. Esa noche comprendió que no había huido de su ruina. Había vuelto a su origen. La ciudad, con su ruido y sus luces, era la ilusión. La roca, fría y firme bajo sus manos, era lo real. Mientras la nieve comenzaba a cubrir la entrada de su improvisado refugio, John cerró los ojos y se prometió algo que no dijo en voz alta: que no volvería a construir para otros, ni a derrumbarse por lo que el mundo esperaba de él. Desde ese instante, trabajaría solo para la piedra, y la piedra, si lo aceptaba, lo mantendría con vida. Cuando la llama de la vela vaciló por última vez y el viento empezó a soplar en los recovecos de la montaña, John sintió que el eco de aquel soplido no era amenaza sino respuesta. Afuera, la noche se tragó todo sonido humano. Adentro nació su primer silencio verdadero. El amanecer llegó envuelto en una calma blanca. La nieve cubría el valle hasta donde alcanzaba la vista, y el aire helado tenía un olor limpio, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. John Marshall se despertó dentro de su refugio improvisado, con las manos entumecidas y el cuerpo rígido por el frío. La vela se había consumido hasta el final, dejando una mancha de cera solidificada sobre la piedra. Al moverse, escuchó el leve crujido de su manta húmeda. Afuera, el viento silbaba entre las grietas del acantilado, arrastrando partículas de hielo que chocaban contra la entrada con un sonido seco. Durante unos minutos permaneció sentado en silencio, observando el humo de su respiración disiparse lentamente. Luego se levantó, estiró los músculos doloridos y salió al exterior. El sol apenas se filtraba entre las nubes, una luz pálida que hacía brillar la superficie del valle como un espejo roto. Todo lo que había sido barro y hierba la tarde anterior se hallaba ahora bajo una capa espesa de nieve. El mundo parecía limpio, sin huellas. John sonrió con una mezcla de asombro y cansancio. Su pequeño hueco en la roca, apenas lo suficientemente grande para cubrir su cuerpo, seguía allí, intacto, como si la montaña lo hubiera protegido del invierno. El trabajo del día anterior lo había dejado extenuado, pero una extraña energía lo impulsaba a continuar. Encendió el generador, cuyo rugido rompió la serenidad del amanecer, y el eco del motor se propagó por el valle, despertando a los cuervos de los árboles cercanos. Sujetó el taladro con las dos manos y comenzó de nuevo a perforar. Cada golpe del cincel, cada vibración del metal contra la piedra le devolvía el pulso. La roca estaba fría, dura, pero no muda. Sentía en sus manos la resistencia exacta que le indicaba dónde debía insistir, dónde detenerse. Era como si el monte le hablara con un lenguaje mineral que su cuerpo empezaba a entender. Las horas pasaron sin que las contara. Cuando el sol se alzó un poco más, la nieve empezó a derretirse en los bordes del valle, creando pequeños riachuelos que serpenteaban por la tierra helada. John se detuvo un momento a beber café de una lata y observó la línea que había abierto en la roca. Apenas era un corte superficial, pero representaba más de lo que mostraba. Cada centímetro excavado era un fragmento de su pasado que quedaba atrás. Las reuniones con trajes caros, los correos electrónicos, las sonrisas falsas, los aplausos vacíos. Aquí, en cambio, solo existía el sonido de su esfuerzo y el eco que lo acompañaba. Con los días, el trabajo se convirtió en un ritual. Se levantaba con la primera luz,
Calentaba agua, revisaba el estado del generador y trabajaba hasta que el sol desaparecía detrás de las cumbres. Comía poco, pan duro, frijoles fríos, algo de carne seca. Dormía sobre una manta húmeda, con el olor del polvo de piedra impregnado en la piel. No hablaba con nadie, no escuchaba más voces que las del viento y los pájaros. La soledad, que al principio se sentía como una herida abierta, comenzó a transformarse en algo más silencioso, casi amable. Había descubierto una clase de paz que no dependía de nada externo, solo del ritmo constante de su respiración y del golpe de sus herramientas. Pero el mundo no se olvida fácilmente de los que deciden apartarse de él. Un mediodía, mientras John descansaba sentado sobre una piedra, escuchó un ruido distinto al del viento, el zumbido de motores lejanos. Se giró y vio dos puntos moviéndose entre los árboles. Eran jóvenes en vehículos todoterreno, con cascos y chaquetas de colores brillantes. Se acercaron con risas que resonaban como cuchillos en la calma del valle. Uno de ellos levantó el teléfono y comenzó a grabar. «¡Oye, viejo!», gritó el primero. «¿Qué haces? ¿Cavando tu propia tumba?». El otro soltó una carcajada mientras el sonido del motor se mezclaba con su burla. John no respondió. Solo bajó la mirada y siguió golpeando la piedra, como si los muchachos no existieran. El eco de su martillo se impuso al ruido de las risas. Ellos insistieron un poco más, lanzando comentarios que el viento se llevó, hasta que finalmente se cansaron y se marcharon dejando tras de sí las marcas de sus ruedas sobre la nieve y una lata vacía en el suelo. Cuando el silencio regresó, John apoyó la frente contra la roca y respiró profundamente. No sintió ira, solo una leve tristeza. No por ellos, sino por el reflejo de lo que alguna vez fue él, un hombre que reía de lo que no comprendía. La montaña no había respondido a las risas, y tampoco él. En su mutismo, ambos parecían compartir una misma dignidad. Esa noche, al encender una pequeña fogata bajo el plástico que usaba como techo, pensó en su vida anterior. Recordó las cenas con colegas, los chistes sobre el precio de las acciones, los brindis vacíos. Todo parecía ahora tan superficial que apenas podía creer que hubiera pertenecido a ese mundo. La llama temblaba, proyectando sombras en las paredes de roca, y por un instante, esas sombras parecieron moverse con vida propia. Vio figuras humanas en ellas, rostros que se formaban y deshacían con el humo. Tal vez el cansancio lo hacía imaginar cosas, pero sintió que no estaba solo. Los días siguientes fueron más duros. El frío aumentó y la nieve volvió a caer. El generador falló 2 veces, obligándolo a reparar el motor con cables improvisados y cinta adhesiva. Las manos se le llenaron de grietas y la tos empezó a acompañarlo por las noches. Pero su determinación no flaqueó. Había algo sagrado en la obstinación, una pureza que nunca había encontrado en la comodidad. Cada piedra arrancada de la montaña era una victoria, aunque insignificante para los demás. La soledad, sin embargo, comenzó a tomar otra forma. Ya no era solo silencio, sino una presencia. A veces, mientras trabajaba, John hablaba en voz alta, como si explicara lo que hacía a alguien invisible. «La clave está en el equilibrio», murmuraba, golpeando con cuidado. «No se lucha contra la piedra, se aprende dónde quiere quebrarse». Su voz rebotaba entre las paredes del valle y regresaba deformada, como una respuesta distante. En esas conversaciones imaginarias encontraba consuelo. Una mañana, después de una noche de viento brutal, salió del refugio y vio que parte de su trabajo había sido cubierto por la nieve y el hielo. Por un instante, la frustración amenazó con dominarlo, pero al acercarse, notó que la luz del sol hacía brillar el hielo como si la montaña le devolviera un mensaje. Todo esfuerzo, pensó, deja una marca, incluso si no se ve de inmediato. Siguió trabajando, y la cavidad comenzó a tomar forma. Era apenas un hueco irregular, pero ya podía sentarse dentro sin agacharse demasiado. La entrada estaba orientada hacia el este, de modo que al amanecer el primer rayo de sol penetraba directamente hasta el fondo. Aquel detalle, fruto del azar o de la intuición, lo llenó de orgullo. Había creado un espacio donde la luz del día entraba a su manera, sin permiso, como una visita esperada. El aislamiento absoluto empezó a cambiarlo. Su cuerpo se volvió más resistente, su mente más tranquila.
Las pequeñas incomodidades, el frío, el hambre, la falta de sueño, se transformaron en parte del paisaje. Dejó de pensar en el tiempo como algo que debía aprovechar. El tiempo, allí, simplemente existía. Aprendió a medir los días por la longitud de las sombras y el tono del viento. Sin embargo, la soledad no siempre era amable. Había noches en que el silencio se volvía tan denso que sentía la necesidad de romperlo con un grito. Soñaba con voces, con pasos en la nieve, con el murmullo de un río que no existía. A veces despertaba sobresaltado, convencido de que alguien lo llamaba por su nombre. Pero cuando salía solo encontraba la inmensidad blanca y la respiración pausada del valle. Poco a poco aprendió a no temer esos momentos. La montaña, comprendió, hablaba también en la ausencia. A mediados de febrero, el cielo se despejó por primera vez en semanas. El aire estaba tan limpio que cada sonido viajaba como una cuerda vibrante. John subió un poco por la ladera para observar su obra desde arriba. El valle se extendía a sus pies, silencioso, y su pequeña excavación apenas era visible entre las sombras. Le pareció insignificante, pero en esa insignificancia había una grandeza que ningún edificio de cristal podría igualar. Lo que construía no estaba hecho para ser visto, sino para ser sentido. Por la tarde, regresó al trabajo con renovada energía. El martillo chocaba contra la roca con una cadencia casi musical. Golpe tras golpe, el hueco se agrandaba, y con cada fragmento de piedra que caía, algo en su interior también se desprendía. La montaña lo moldeaba tanto como él la moldeaba a ella. Cuando llegó la primavera, el hielo comenzó a derretirse. Pequeños brotes verdes aparecieron entre las grietas del suelo. John levantó la vista y vio bandadas de aves cruzando el cielo. No había escuchado sus cantos en meses. Sintió una alegría profunda, tranquila, como si también él estuviera saliendo del invierno. Esa tarde se sentó frente a su refugio, observando cómo el agua del deshielo corría formando un arroyo diminuto que serpenteaba entre las piedras. Metió la mano en el agua y sintió su frío puro. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía sin motivo. Aquel mismo día, mientras guardaba sus herramientas, escuchó voces de nuevo. No eran risas burlonas esta vez, sino conversación. Dos excursionistas se acercaban desde el sendero que cruzaba la parte baja del valle. Cuando lo vieron, se detuvieron, sorprendidos. El hombre levantó la mano en señal de saludo. ¿Vives aquí?, preguntó la mujer, acercándose con curiosidad. John asintió. Su voz, al responder, sonó áspera, como si no la hubiera usado en años. «Trabajo aquí», dijo simplemente. Ellos se miraron intrigados. El hombre señaló la entrada de la cavidad y sonrió. «¿Eres artista?». John vaciló un instante antes de contestar. No había pensado en lo que hacía en esos términos. «No», respondió. «Soy ingeniero». La mujer rió suavemente. «Es lo mismo», dijo. «Solo cambias las herramientas». Sus palabras quedaron flotando en el aire largo rato después de que se marcharan. John las repitió en su mente mientras observaba cómo el sol caía sobre la montaña. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que estaba haciendo no era locura ni huida, sino una forma de creación distinta, más íntima, más honesta. Cuando la noche descendió, encendió una vela dentro del hueco que ahora ya podía llamarse habitación. Las sombras bailaron en las paredes, dibujando figuras que parecían respirar. John se recostó contra la piedra, con los ojos entrecerrados, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo que no necesitaba explicación. El viento sopló con suavidad, trayendo el eco lejano de un riachuelo recién nacido por el deshielo. La montaña olía a tierra nueva, a promesa. John cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera. Ya no sentía la necesidad de hablar ni de pensar. La soledad, que antes había sido castigo, se había transformado en su única compañía verdadera. Afuera, el mundo podía seguir riendo. Dentro, la piedra y el silencio eran suficientes. La primavera llegó al valle con una suavidad casi tímida, como si temiera perturbar la calma mineral que lo había dominado durante los meses de nieve. El aire olía a tierra mojada y a savia, y el sonido del deshielo corría por las laderas en forma de pequeños hilos de agua que brillaban bajo el sol recién nacido. John Marshall despertaba cada día con ese rumor en los oídos.
un murmullo constante que parecía provenir del corazón mismo de la montaña. Su cuerpo, endurecido por el invierno, se movía con una lentitud medida, sin la torpeza del cansancio, pero con la prudencia de quien ha aprendido a convivir con el silencio. La cavidad que había excavado en la roca se mantenía seca y estable. Aún era pequeña, apenas un refugio, pero dentro de ella se respiraba un aire distinto, denso y sereno, como si el mundo exterior no existiera. John había reforzado la entrada con algunas tablas rescatadas de la vieja cabaña de su abuelo, y sobre ellas había colgado una lona que ondulaba con el viento. Cuando el sol ascendía, los rayos se filtraban por los bordes y creaban líneas doradas que se movían por las paredes, imitando la forma del agua. A veces se quedaba observándolas durante horas, sin pensar en nada. Había descubierto que la quietud podía ser un trabajo tan arduo como el movimiento. Una mañana, mientras preparaba café en su hornillo, notó algo distinto. En la nieve húmeda frente al generador había huellas que no eran suyas. Se agachó y las examinó. Eran más pequeñas, ligeras, y seguían un trayecto desordenado. No parecían de un animal, sino de una persona. El hallazgo lo sorprendió, pero no lo inquietó. Sin embargo, cuando a media tarde oyó el zumbido de un motor que se acercaba, comprendió de dónde venían. Dos muchachos en vehículos todoterreno aparecieron al borde del valle, igual que meses atrás. Sus risas resonaron antes que sus figuras. Llevaban cascos y teléfonos en la mano. John los observó en silencio mientras ellos lo grababan desde la distancia. No gritaban esta vez, pero se notaba la misma burla en sus gestos. Uno de ellos levantó el pulgar en una falsa muestra de aprobación y luego hizo un gesto de enterrarse a sí mismo. El otro soltó una carcajada y aceleró, levantando una nube de polvo húmedo. John no se movió, solo lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre los pinos. Cuando el sonido de los motores se desvaneció, el silencio volvió con más fuerza que antes. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno junto al fuego, pensó en la facilidad con la que la gente confundía la locura con la fe. ¿Qué sabían ellos de lo que estaba haciendo? Tal vez, en el fondo, no lo sabía ni él. Lo que había empezado como una forma de escapar del mundo se había convertido en algo distinto, más profundo. No buscaba refugio ni reconocimiento. Buscaba comprensión, una clase de orden que solo el trabajo paciente podía ofrecerle. Golpear piedra, sentir su resistencia, descubrir sus fisuras. Cada gesto era una conversación, y aunque el mundo se riera, esa conversación lo mantenía vivo. Con el paso de las semanas el clima se volvió más amable. Los días se alargaron y la montaña se cubrió de matices verdes. John aprovechó el deshielo para ampliar su excavación. Con el martillo y el cincel trabajaba de forma metódica, desprendiendo fragmentos que apilaba fuera para formar un muro natural que protegiera la entrada. La cavidad creció lo suficiente como para permitirle estar de pie. Añadió una pequeña estantería en la pared, tallada directamente en la piedra, donde colocó sus herramientas y algunos objetos personales. Una navaja, una brújula, una taza metálica. Cada elemento tenía su lugar, como si el orden material lo ayudara a mantener el equilibrio interior. En el pueblo más cercano, a 5 millas de distancia, su figura se había convertido en tema de conversación. Algunos lo llamaban el hombre del monte, otros el loco de la roca. Cuando bajaba al pueblo para comprar combustible o comida, la gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En la gasolinera, el dependiente le ofrecía siempre la misma sonrisa irónica, y en la tienda del correo, una mujer mayor le preguntó un día, con tono burlón, si estaba construyendo un búnker para el fin del mundo. John respondía con educación, sin explicar demasiado. Sabía que ninguna respuesta los convencería. Una tarde, mientras revisaba el generador, vio detenerse un vehículo a cierta distancia. Era un coche del sheriff del condado. El hombre descendió lentamente, ajustándose el cinturón. Caminó hacia él con las manos en los bolsillos. ¿Todo bien por aquí, señor Marshall?, preguntó fingiendo amabilidad. Todo bien, respondió John. La gente del pueblo dice que está cavando algo grande. ¿Qué exactamente? John lo miró un instante antes de contestar. Solo un refugio, un proyecto personal. El sheriff asintió, sin dejar de observar la entrada del hueco. Mientras no sea peligroso, hay quien teme que use explosivos.
no queremos accidentes. Nada de eso, dijo John limpiándose las manos. Solo piedra y paciencia. El sheriff lo estudió un momento más, luego dio media vuelta. Bueno, tenga cuidado. Por aquí las cosas pueden volverse inestables. La montaña no siempre avisa. Cuando el coche se alejó, John sintió que una parte del mundo exterior había vuelto a cruzar la frontera que tanto le costaba mantener. La sospecha ajena, el juicio, la mirada incrédula. Eran sombras que seguían persiguiéndolo. Pero esa intrusión también reforzó su convicción. Si la montaña no lo rechazaba, nada más importaba. A medida que avanzaba la primavera, el trabajo adquirió un ritmo constante, casi musical. El sonido del martillo contra la roca se convirtió en el pulso de sus días. A veces, mientras trabajaba, se detenía a escuchar el eco prolongado que se perdía en el interior del monte. Había aprendido a distinguir los tonos. Sabía cuándo una piedra estaba a punto de ceder, cuándo debía detenerse antes de provocar un derrumbe. Su cuerpo se había afinado a la frecuencia de la montaña. Pero la mente humana, incluso en la soledad más pura, no deja de buscar compañía. John empezó a hablar más consigo mismo, al principio murmurando observaciones técnicas, luego reflexiones completas. Aquí el eje es demasiado frágil, decía, o la presión del agua podría filtrarse por aquí. Al escucharse, su voz le parecía extraña, ajena, como la de un desconocido que vivía dentro de la roca con él. En algunas noches, después de largas jornadas de trabajo, esa voz regresaba en sueños, hablándole desde el fondo de la montaña, con tono sereno. No era del todo suya, pero tampoco era hostil. Era la voz del lugar. Un día el generador se averió por completo. Llevaba semanas emitiendo un zumbido irregular, y finalmente se detuvo con un chasquido. John pasó horas desmontándolo, pieza por pieza, buscando el fallo. El sol descendió y la sombra del acantilado se alargó, pero él siguió trabajando. Con un trozo de alambre y una tira de cinta aislante, logró improvisar una reparación. Cuando el motor rugió de nuevo, levantó la mirada hacia el cielo y soltó una risa breve, seca, casi infantil. El viento respondió con un silbido. Los días se sucedieron con una monotonía tan perfecta que perdió la cuenta del tiempo. No sabía si era mayo o junio. El calendario había dejado de tener sentido. La montaña marcaba sus propias horas, y él aprendió a seguirlas. Cuando el aire era más fresco y los pájaros callaban, sabía que se acercaba la tarde. Cuando el eco de su trabajo se apagaba más rápido, era señal de humedad y debía descansar. Su vida se redujo a esas señales simples, a una comunicación muda con el entorno. A veces, sin embargo, el mundo exterior volvía a golpear. Una mañana encontró cerca de su refugio un dron caído. Al parecer alguien había estado filmando desde el aire. Lo recogió y lo dejó sobre una piedra, sabiendo que vendrían por él. Esa noche escuchó risas en la distancia. Eran los mismos muchachos, quizá otros, burlándose desde la colina. Uno gritó, «¡El loco del agujero!» y otro imitó el sonido del taladro. John no salió. Se limitó a escuchar hasta que el ruido se desvaneció. La risa humana, comprendió, tenía algo frágil. Se extingue pronto, como una chispa. La montaña, en cambio, seguía allí, inmóvil y paciente. Con el calor del verano, la vegetación creció densa alrededor del valle. El arroyo del deshielo se convirtió en un pequeño río que corría junto a su entrada. John lo usaba para lavarse y para enfriar las herramientas. También bebía de él, confiando en su pureza. En el agua veía reflejada su propia imagen, el rostro curtido, la barba crecida, los ojos hundidos pero tranquilos. Apenas se reconocía. No quedaba rastro del ingeniero de traje y oficina. Era otro hombre, moldeado por piedra y polvo. Un día, mientras cortaba tablones para reforzar la entrada, escuchó pasos a su espalda. Se giró y vio a una pareja joven, probablemente excursionistas. Ella llevaba una mochila y un sombrero de paja. Él sostenía una cámara. Se mostraban respetuosos, incluso fascinados. ¿Podemos acercarnos?, preguntó ella. John asintió. ¿Eres artista?, preguntó él observando la entrada tallada en la roca. John se limpió el sudor con la manga. No, ingeniero. Ella sonrió. Es lo mismo, solo que tú trabajas con la tierra. Él no respondió.
La pareja se marchó poco después, dejándole un saludo amable. Sin embargo, sus palabras quedaron resonando en su mente durante horas. Tal vez tenían razón. Tal vez lo que hacía no era una huida, sino una forma de creación. Con el paso de los días, el aire se volvió más cálido, y el valle comenzó a llenarse de insectos, de vida. Las noches olían a resina y a humo. John continuaba su labor con la misma obstinación, pero ahora había en sus movimientos una armonía distinta. La piedra ya no era enemiga, sino aliada. Cada golpe del martillo era una conversación con algo más grande que él. A veces, al caer la noche, encendía una vela en el interior y observaba cómo la llama iluminaba las rugosidades de las paredes. La luz danzante proyectaba sombras que se movían como agua. En esas horas, el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón y el rumor del viento a través de los túneles que había abierto. Era un sonido suave, continuo, que parecía respiración. La montaña, pensaba, respiraba con él. Una tarde de finales de verano, mientras el cielo se teñía de cobre, sintió un cansancio distinto, no físico sino emocional. Salió y se sentó sobre una roca frente al valle. El paisaje era una extensión de verdes y grises, interrumpido por el brillo del agua. En ese momento comprendió que había dejado de buscar sentido. El sentido estaba allí, en la simpleza del trabajo y el silencio. El eco de risas lejanas le llegó de nuevo, pero esta vez no le molestó. Sonaban como un recuerdo de algo que ya no le pertenecía. Miró su refugio, una hendidura profunda en la montaña, ordenada y firme. No era aún un hogar, pero sí un corazón que latía dentro de la piedra. Se levantó, volvió a entrar, encendió una vela y dejó que la luz llenara el espacio. La noche cayó sobre el valle con una suavidad azul. John se acostó en su manta, con el rostro vuelto hacia la entrada. Afuera, el viento soplaba, moviendo las ramas de los pinos. Dentro, el aire era inmóvil, cálido, seguro. Cerró los ojos y antes de quedarse dormido pensó que quizá algún día el mundo dejaría de reír. Tal vez entonces entenderían que no estaba cavando una tumba, sino un comienzo. El verano se extinguió con lentitud, dejando un aire tibio que olía a tierra y a savia. En las tardes, el sol descendía más temprano y bañaba el valle con una luz dorada que hacía brillar las vetas del acantilado, como si estuvieran encendidas desde dentro. John Marshall se despertaba antes del amanecer y salía de su refugio a observar cómo el cielo pasaba del gris al azul, cómo la niebla se deslizaba valle abajo, revelando poco a poco las formas conocidas. Ya no se apresuraba. Cada día comenzaba con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Había dejado de luchar contra el tiempo. Su vida era ahora una sucesión de gestos simples: preparar café, revisar el generador, organizar las herramientas y dejar que el sonido del martillo y el cincel marcase el pulso de las horas. La cavidad en la montaña, que había empezado como un refugio precario, se había convertido en algo más sólido. Las paredes, que antes eran irregulares y frías, ahora tenían forma, intención. Había logrado abrir un espacio lo suficientemente grande como para ponerse de pie sin agachar la cabeza, y había aprendido a leer el lenguaje de la piedra. Sabía cuándo la roca podía ceder, cuándo debía reforzar, cuándo el sonido del golpe anunciaba peligro. Cada metro tallado había sido una lección, un diálogo silencioso entre su voluntad y la resistencia del monte. La montaña, pensaba, lo estaba educando. Una mañana, mientras el sol apenas rozaba las cumbres, se sentó frente a la entrada con su cuaderno. Dibujó líneas, midió proporciones, trazó cálculos en los márgenes. Su formación como ingeniero volvía a aflorar, pero ya no con la rigidez del pasado, sino con la intuición del artesano. Lo que antes habrían sido planos precisos ahora, eran esbozos hechos con la mano manchada de polvo. La idea había tomado forma. No bastaba con excavar, debía construir dentro del vacío, dar sentido y estructura a lo que la piedra le permitía crear. Comenzó reforzando los muros con vigas de pino que había traído del bosque. Las cortó con cuidado, ajustándolas al milímetro, asegurándolas con una mezcla de cemento que preparó con agua del arroyo. Cada pieza la encajaba con la atención de un orfebre. Cuando terminó la primera sección del techo,
El interior se llenó de un olor a madera fresca que contrastaba con la frialdad mineral. Aquella mezcla de elementos, piedra y madera, humedad y calor, le recordó los días en que trabajaba con su abuelo, cuando aprendía a construir modelos de tierra y arena para entender la erosión. Entonces comprendió que todo lo que había hecho en su vida, incluso sus fracasos, lo habían conducido hasta allí. Con el paso de los días, el hueco se amplió. John creó un pequeño corredor, un paso estrecho que conducía a una cámara más profunda. Allí, el sonido del exterior desaparecía por completo. Era un silencio tan puro que podía oír el latido de su corazón. Decidió que ese sería el centro de su casa. Lo alisó con paciencia, golpe tras golpe, hasta que las paredes quedaron suaves al tacto. No quería un espacio muerto, sino uno que respirara con él. En las noches, al encender una vela, el humo formaba espirales lentas que subían por las grietas y desaparecían sin dejar rastro. Así supo que la ventilación natural funcionaba. La montaña exhalaba con él. Afuera, el valle continuaba su propio ciclo. Los pastos reverdecían después de la lluvia. Las aves cruzaban el cielo en bandadas, y el arroyo, alimentado por las lluvias de final de verano, cantaba al pie del acantilado. John observaba todo con la atención de quien ha aprendido a mirar de nuevo. Cada detalle tenía un significado. Cada cambio en el aire era una advertencia o una promesa. Ya no era un extraño en ese lugar. Lo sentía como una extensión de su propio cuerpo. El trabajo era agotador, pero no lo sentía como una carga. Al contrario, cada jornada le dejaba una sensación de plenitud. Mientras tallaba las paredes, empezó a dibujar formas con el cincel. Líneas, curvas, pequeños relieves que seguían los contornos naturales de la roca. Al principio lo hizo sin pensar, pero pronto comprendió que estaba creando algo más que una vivienda. Aquellos trazos se transformaron en símbolos, una escritura secreta que solo él podía leer. En un rincón talló una espiral, en otro un conjunto de ondas que se cruzaban como corrientes de agua. No buscaba belleza, sino armonía. La montaña debía reconocerse en su obra. El día en que decidió abrir una ventana fue el más arriesgado. Escogió una pared delgada, orientada hacia el este, donde la luz del amanecer bañaba el valle. Pasó 3 jornadas perforando con cuidado, calibrando cada golpe. Cuando la piedra cedió finalmente, una corriente de aire fresco inundó la cueva. La claridad que entró era distinta, casi líquida, y en ella flotaban motas de polvo que parecían estrellas suspendidas. John se quedó observando ese haz de luz durante largo rato. En aquel instante, comprendió que su refugio había dejado de ser un escondite. Era un hogar. A medida que el otoño avanzaba, el paisaje se transformó. Los pinos oscurecieron su follaje, los pastos amarillearon, y el aire adquirió una transparencia que solo se da antes del frío. John aprovechó los días claros para traer más madera y piedra desde el valle. Construyó una mesa con losas de granito, una cama improvisada con troncos cubiertos por mantas viejas, y un pequeño banco frente a la ventana. Todo estaba hecho a mano, sin adornos, pero con la exactitud de quien ama cada imperfección. Cuando se sentaba por la noche frente al fuego, con el sonido del viento colándose por la chimenea improvisada, sentía que había encontrado algo más duradero que cualquier éxito anterior. Una tarde mientras recogía agua del arroyo, vio a lo lejos una figura que se acercaba por el sendero. Era un hombre mayor, de rostro curtido, que avanzaba despacio apoyándose en un bastón. Cuando llegó hasta él, dejó sobre una piedra un frasco de vidrio lleno de miel y un trozo de pan envuelto en tela. No dijo mucho, solo asintió con una sonrisa y murmuró: «El invierno viene fuerte. Cuídese». Luego se marchó sin esperar respuesta. John se quedó mirando el regalo. Aquello era más que comida. Era una señal de aceptación. Por primera vez en años, alguien no lo veía como un loco, sino como parte del paisaje. Esa noche, al probar la miel, sintió el sabor dulce y salvaje de las flores del valle. Encendió el fuego, dejó que las llamas iluminaran los grabados de las paredes y se recostó junto al banco de piedra. Las sombras danzaban sobre las figuras que había tallado, y por momentos parecían moverse, como si la montaña respondiera a su gesto. El viento golpeaba afuera, pero dentro reinaba una calma tibia. Pensó en su abuelo, en lo que habría dicho si pudiera verlo.
Tal vez habría sonreído con ese silencio sabio de quien comprende que la paciencia es una forma de fe. Las lluvias regresaron con fuerza en octubre. Durante días el valle estuvo cubierto por una cortina gris que convertía el paisaje en una pintura en movimiento. John reforzó el techo con más vigas y selló las grietas con barro y musgo. Cuando encendía el fuego, el humo se elevaba limpio por la abertura que había tallado en el techo. El sonido del agua cayendo afuera era constante, pero el interior permanecía seco. Cada día de tormenta era una prueba superada. Ya no temía a la naturaleza. Había aprendido a convivir con ella, a escuchar sus ritmos. Con el paso de las semanas, la casa fue adquiriendo vida propia. La humedad de la roca guardaba el calor del fuego, y el aire se mantenía templado incluso en las noches más frías. A veces despertaba y sentía que la piedra respiraba junto a él. No era una ilusión. El sonido del viento filtrándose por los conductos creaba un murmullo bajo, casi un suspiro. John sonreía en la oscuridad. Había construido algo que no solo lo protegía, sino que parecía acompañarlo. Los habitantes del pueblo, que antes lo miraban con desconfianza, empezaron a hablar de él de otro modo. Algunos subían al valle por curiosidad. Un día, una pareja joven llegó hasta la entrada y pidió permiso para mirar. John los dejó pasar. Ellos recorrieron el interior con respeto, asombrados por la luz que se filtraba por la ventana y por las formas talladas en las paredes. «Parece una iglesia», dijo ella. John no respondió, pero sus palabras le parecieron justas. Había algo sagrado en aquel lugar, aunque no tuviera altar ni cruz. Cuando se fueron, le dejaron una sonrisa y una frase que se le quedó grabada. «Se siente paz aquí». Esa paz era lo que más valoraba. Cada noche se sentaba frente al fuego, mirando el reflejo de las llamas en las vetas de la piedra, y comprendía que su obra no pertenecía solo a él. Era parte del ciclo natural, del ritmo del mundo que había aprendido a escuchar. Escribió una frase en la pared, con letras pequeñas pero firmes. «La paciencia es fuerza». No lo hizo para recordárselo, sino para agradecerlo. Cuando llegó el primer día de nieve, el valle se cubrió de silencio. John salió al amanecer y vio cómo los copos caían lentos, acumulándose sobre el techo de piedra. Su casa resistía. En el interior, el fuego ardía y la temperatura era constante. Se acercó a la ventana y observó el paisaje blanco. No sintió miedo del invierno ni del aislamiento. Por primera vez, no había diferencia entre él y el lugar. Era parte de la montaña, y la montaña, de alguna manera, era parte de él. Esa noche escribió en su cuaderno: «He aprendido a construir sin destruir. He aprendido que la fuerza no está en el golpe, sino en la espera. Todo lo que resiste, enseña». Luego apagó la vela y se recostó en su cama de piedra. El calor del fuego se extendía suavemente por las paredes, y el murmullo del viento se mezclaba con su respiración. En ese instante comprendió que no había regresado a la soledad. Había encontrado compañía en lo inmutable. La montaña no necesitaba palabras para decirle que estaba en casa. La nieve siguió cayendo durante días, cubriendo el valle en un silencio absoluto. Desde su ventana, John contemplaba el resplandor del paisaje y sentía una gratitud que no necesitaba nombre. Había dejado atrás el mundo del ruido y la prisa para construir otro, hecho de piedra, fuego y paciencia. El eco de las risas lejanas del pasado ya no lo alcanzaba. Dentro de su casa de piedra, el tiempo había dejado de correr. Solo quedaba el pulso eterno de la montaña, el mismo que latía ahora en su propio pecho. El invierno se adentró en el valle sin aviso, con un silencio que parecía presagio. Durante semanas el cielo permaneció inmóvil, de un gris uniforme, y el aire se volvió tan frío que el aliento se congelaba al salir de la boca. John Marshall lo sintió antes de verlo. Esa quietud tensa en los animales del bosque, los pájaros que abandonaban las copas de los pinos, el río que reducía su corriente hasta convertirse en un hilo oscuro bajo el hielo. Su casa de piedra se mantenía cálida, respirando con el fuego que encendía cada mañana. Desde la ventana podía ver el humo elevarse en espirales delgadas, perdiéndose en el aire helado, y el paisaje extendido bajo un manto de nieve perfecta. Aquella calma, sin embargo, no era paz.
era el silencio previo al rugido. La noche anterior a la tormenta el viento cambió de dirección. John lo notó en el silbido que se filtraba por los conductos superiores de la casa, en las brasas que vacilaron un instante antes de apagarse. Cerró la compuerta de la chimenea y aseguró las tablas de la entrada. Había reforzado la estructura durante el otoño, previendo los meses duros, pero la montaña tenía sus propias pruebas. Afuera, el cielo se llenó de un resplandor blanco, y luego todo se volvió oscuro. El primer trueno llegó desde lo más profundo del valle, seguido por un rugido de viento que pareció arrancar los árboles de raíz. La tormenta descendió con una furia que no había visto jamás. La nieve caía en remolinos horizontales. El aire zumbaba como si el mundo entero respirara con violencia. Dentro, el fuego parpadeaba, proyectando sombras erráticas en las paredes. John se acercó a la ventana. Apenas podía distinguir la línea del acantilado. El rugido del viento era tan fuerte que la montaña parecía temblar. Durante horas escuchó cómo los árboles se doblaban, cómo el río rugía bajo el hielo, cómo el valle entero se transformaba en un mar blanco. El refugio resistía. Las paredes de piedra vibraban, pero no cedían. John caminó por el interior, tocando las juntas, comprobando la estabilidad. Había construido bien. Cada golpe del martillo, cada capa de cemento improvisado, cada viga colocada con paciencia se justificaba en aquel momento. Era una fortaleza viva, y sin embargo, afuera, el mundo se desmoronaba. Al amanecer, la tormenta seguía sin cesar. El viento golpeaba la montaña como un animal enfurecido. John no durmió. Se sentó junto al fuego, escuchando los sonidos que venían de afuera. Crujidos, chasquidos, un gemido lejano que no supo identificar. Cuando finalmente la furia del viento se debilitó, salió a mirar. La nieve cubría todo hasta la cintura. Los árboles estaban doblados, las ramas rotas. El valle había desaparecido bajo una capa de hielo. Entonces escuchó algo que lo hizo detenerse. Un grito. Al principio pensó que era el eco del viento, pero el sonido se repitió. Débil, humano. Siguió la dirección, abriéndose paso entre la nieve. A unos 100 metros, cerca del arroyo congelado, distinguió una figura. Era un hombre, cubierto de escarcha, tratando de levantar a una mujer que yacía en el suelo. A su lado, un bulto que parecía un niño. John corrió hacia ellos sin pensar. ¡Aquí!, gritó, y su voz apenas se oyó entre el viento. El hombre lo vio, levantó una mano y cayó de rodillas. John llegó jadeando, los dedos entumecidos. La mujer no se movía, el niño lloraba bajo la manta empapada. Sin perder tiempo, los ayudó a levantarse y los llevó hacia la casa. El camino de regreso fue una lucha contra la nieve que se cerraba sobre sus piernas. Cuando finalmente cruzaron la entrada, el calor del fuego los envolvió. El niño temblaba. El hombre apenas podía hablar. Nos atrapó en el camino, murmuró. El coche se quedó sin gasolina. Pensamos que llegaríamos al pueblo. John los hizo sentarse cerca del fuego, les dio agua caliente, buscó mantas. La mujer abrió los ojos lentamente. Sus labios estaban morados. Les quitó las botas y las colocó junto a la llama. Durante horas no hubo palabras, solo el crepitar del fuego y la respiración pesada de los recién llegados. A mediodía, cuando el viento amainó, John salió a revisar el exterior. En la distancia vio otras huellas que descendían del sendero del norte. Eran múltiples, pequeñas, desordenadas. No eran animales. Regresó a la casa y preparó más espacio. La montaña no había terminado de hablar. Esa tarde, una familia de 3 personas apareció en la ladera. Estaban agotados, con la ropa congelada y los rostros cubiertos de nieve. Detrás de ellos venía un anciano con una linterna rota en la mano. John los ayudó a entrar, los arropó, repartió el poco pan y la miel que le quedaban. Pronto la casa de piedra se llenó de voces humanas, un sonido que no se escuchaba allí desde que la había terminado. El calor del fuego y la quietud del lugar se convirtieron en su salvación. John encendió el segundo generador que guardaba en la cámara trasera, y la luz eléctrica devolvió vida a las paredes. La roca, que antes respiraba en silencio, ahora parecía vibrar con cada palabra, con cada risa débil. Afuera, el mundo seguía envuelto en la tormenta, pero dentro, la montaña se había convertido en un refugio.
Esa noche, mientras los demás dormían, John se sentó junto a la entrada. El viento seguía rugiendo, pero él sentía una paz extraña. Recordó los primeros días, cuando trabajaba solo, cuando cada golpe del martillo era una afirmación de su aislamiento. Ahora, en ese mismo lugar, su obra servía a otros. No era solo su refugio, era el refugio de todos. El pensamiento lo conmovió profundamente. Miró hacia el fuego y vio los rostros dormidos, iluminados por el resplandor anaranjado. Aquello era lo que había estado construyendo sin saberlo. Durante 3 días la tormenta no dio tregua. Los víveres escaseaban, pero el agua del arroyo, derretida por el calor interior, les bastaba. John organizó turnos para mantener el fuego encendido. Los niños dormían junto a la pared más cálida. Las mujeres preparaban sopa con lo poco que había. El sonido de las voces llenaba la casa como una música antigua. Nadie hablaba de miedo. Afuera, el viento podía rugir todo lo que quisiera. Adentro, la vida resistía. Cuando por fin el sol apareció, el valle era otro mundo. Los árboles estaban cubiertos por una capa de hielo tan gruesa que brillaban como cristal. La nieve se extendía hasta el horizonte, reflejando una luz que cegaba. John salió con cuidado, acompañado por 2 de los hombres. Caminaron por el sendero hasta la colina. Desde allí vieron el desastre. Caminos cortados, postes caídos, techos hundidos. El pueblo estaba aislado. El tercer día después del amanecer despejado, los helicópteros comenzaron a sobrevolar el valle. Los rescatistas descendieron en una zona despejada y siguieron las huellas hasta su refugio. Cuando entraron, encontraron a todos con vida, abrigados, alimentados y en calma. El jefe del equipo observó el interior con asombro. ¿Quién construyó esto?, preguntó. Él, dijo uno de los hombres, señalando a John. El rescatista lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Ha salvado a más de 10 personas. Este lugar parece hecho para resistir el fin del mundo. John no respondió. No había nada que decir. Observó cómo los demás salían uno a uno, cómo la luz del día los envolvía. Cuando el último helicóptero despegó, se quedó solo frente a la entrada. El silencio regresó, pero no era el mismo. Ya no pesaba. Era un silencio lleno de ecos, risas, palabras, pasos, el sonido de la vida que su casa había albergado. Esa noche encendió una vela y escribió en su cuaderno: La montaña no protege a quien la teme, sino a quien la escucha. Yo la escuché y ella habló a través de mí. Luego se levantó, recorrió las paredes con la mano, sintiendo las marcas que el fuego proyectaba en ellas. En uno de los muros grabó una frase nueva: La fuerza no se mide en soledad, sino en el calor que se comparte. Durante los días siguientes, algunos de los rescatados regresaron con provisiones. Le llevaron pan, mantas, una radio portátil. Le agradecieron con lágrimas, con abrazos torpes. John los recibió con una sonrisa tranquila. No buscaba reconocimiento. El verdadero premio era verlos vivos, oír cómo se reían frente al fuego que los había salvado. Uno de los niños le dejó un dibujo en la pared, una casa dentro de una montaña, con un sol encima. Lo pegó con una piedra pequeña. El invierno continuó, pero la tormenta no volvió. El valle se fue cubriendo de un brillo suave, de un silencio limpio. John trabajó en reparar los daños menores de su refugio. Cada grieta, cada piedra caída era parte de una historia que no necesitaba contar. La montaña había hablado con furia y él había respondido con firmeza. Había resistido, y en esa resistencia había encontrado su propósito. Cuando los primeros días de deshielo llegaron, el arroyo volvió a cantar. El agua corrió con una voz nueva, más clara. John abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara. Cerró los ojos y escuchó. Afuera, la vida seguía. Dentro, la piedra seguía respirando. Y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió sonreír con plena certeza. La casa de piedra era suya, pero también pertenecía a todos aquellos que había salvado. En su interior quedaba el calor de cada uno, un eco que nunca se apagaría. El sol descendió tras las montañas, y el valle volvió a vestirse de sombras. John se sentó junto al fuego, apoyó la espalda en la pared tibia y pensó en el pasado. Todo lo que había sido dolor, pérdida o burla, había conducido a ese instante de paz. Afuera,
El viento soplaba con dulzura. Dentro, la montaña descansaba, satisfecha, con el corazón encendido. El invierno cedió lentamente, como si la montaña se resistiera a dejarlo ir. Durante semanas el valle permaneció cubierto por un silencio blanco, apenas interrumpido por el goteo de los carámbanos que se derretían bajo el sol de marzo. John Marshall despertaba cada día con ese sonido, el pulso suave del deshielo, y lo escuchaba como quien oye un reloj antiguo marcar el paso del tiempo. El río, que durante meses había sido una serpiente dormida bajo el hielo, empezaba a despertar, su corriente rompiendo las barreras de cristal que lo habían encerrado. El aire, aunque frío, tenía un olor nuevo, el olor de la tierra húmeda, de la vida que vuelve. En el interior de la casa de piedra, el fuego ardía con menos frecuencia. John ya no lo necesitaba tanto. El calor de los días se acumulaba en las paredes, y la piedra, fiel y paciente, devolvía esa tibieza por las noches. Habían pasado semanas desde que los últimos visitantes habían bajado al pueblo. Desde entonces, el valle se había vaciado de voces, pero el silencio que quedaba no era el mismo que antes. Tenía memoria. Era un silencio habitado. En la mesa de piedra, todavía estaban los restos de las mantas que los niños habían usado, el dibujo pegado en la pared con una piedra, el eco de risas que parecía flotar en el aire cuando el viento soplaba con cierta dirección. John había pasado gran parte del invierno reparando los daños del refugio. Algunas vigas habían cedido bajo la presión del hielo, y uno de los canales de ventilación había quedado obstruido. Trabajó con la misma paciencia de siempre, golpeando, lijando, ajustando, como si cada reparación fuera una forma de oración. Su cuerpo, endurecido por años de trabajo, se movía con precisión. Su rostro, envejecido por el frío, tenía una serenidad que nunca había tenido antes. Había aprendido a vivir dentro del ritmo de la montaña, y ahora ese ritmo era el suyo. El deshielo trajo consigo visitantes inesperados. Primero fueron los pájaros, bandadas que cruzaban el valle y se detenían en los árboles cercanos, llenando el aire con su canto. Luego llegaron los animales del bosque, ciervos que bebían del arroyo, zorros que cruzaban el camino, libres y silenciosos. John los observaba desde su ventana con respeto. Ya no se sentía dueño del lugar. Era parte de él, una extensión de su voluntad de permanecer. Un día, mientras arreglaba la compuerta de la chimenea, escuchó un sonido familiar. El motor de un vehículo acercándose por el sendero del sur. Dejó las herramientas y salió. Un jeep negro se detuvo al pie del acantilado. De él descendieron 3 personas. Una mujer joven con una carpeta bajo el brazo y 2 hombres con mochilas. No eran curiosos ni periodistas. Su manera de mirar lo delataba. Observaban con atención técnica, con el respeto de quienes estudian algo que no entienden del todo. ¿Usted es el señor Marshall?, preguntó la mujer, acercándose con una sonrisa contenida. Él asintió, limpiándose las manos. Somos arquitectos de Boulder. Hemos leído sobre su casa. Nos gustaría verla si no le molesta. John dudó un instante. No le gustaban las visitas, pero había algo en la voz de aquella mujer, una mezcla de entusiasmo y reverencia, que lo convenció. Les hizo un gesto para que lo siguieran. Entraron en silencio, como si cruzaran el umbral de un templo. Recorrieron las cámaras con pasos lentos, tomando notas, fotografiando las paredes, midiendo la temperatura del aire. La mujer se detuvo frente a la ventana circular por donde entraba la luz y susurró. Es increíble, no solo por la estructura, sino por cómo respira. No hay humedad, no hay condensación. Es como si estuviera viva. John sonrió apenas. Lo está, dijo. Ella lo miró sorprendida, pero no preguntó más. Durante horas estudiaron cada rincón, maravillándose de la estabilidad térmica, del sistema de ventilación natural, del flujo de agua que corría bajo la piedra. Cuando se marcharon le dejaron una carta escrita a mano. En ella, la mujer había escrito: «Lo que usted ha construido no es solo una casa, es una lección. Gracias por escuchar cuando el mundo olvidó cómo hacerlo». Esa noche John encendió una vela y leyó la carta una vez más. Luego la colocó sobre la mesa y la observó arder lentamente hasta que solo quedó ceniza.
No necesitaba conservar las palabras. Lo que ellas decían ya estaba grabado en la piedra. Las semanas pasaron y más visitantes llegaron. Algunos eran estudiantes de arquitectura, otros viajeros que habían oído hablar de la casa en la montaña. Venían con respeto, caminando despacio y al entrar bajaban la voz sin saber por qué. John los recibía con la serenidad de quien comprende que algo ya no le pertenece. Su obra había dejado de ser solo suya, era de todos los que la entendían. Pero con el tiempo, la frecuencia de las visitas comenzó a cansarlo. El ruido de las voces rompía la quietud que tanto había aprendido a amar. Construyó una puerta de madera pesada y la cerraba por dentro durante los días en que deseaba silencio. Se quedaba sentado junto al fuego, escuchando el viento. En ese aislamiento escogido, se sentía más acompañado que nunca. El verano llegó temprano ese año. El valle se llenó de flores silvestres, y el aire se volvió dulce. John plantó un pequeño huerto cerca del arroyo, zanahorias, cebollas, algunas hierbas. Ver crecer las plantas bajo el sol era una forma distinta de cavar, pensó. La vida siempre se abre paso, incluso en la piedra. Las tardes las pasaba caminando por los alrededores, observando cómo el agua había trazado nuevos cauces, cómo el musgo cubría los lugares donde el fuego del invierno había ennegrecido la roca. Todo cambiaba y, sin embargo, todo seguía igual. Un día, mientras trabajaba en el huerto, vio acercarse a un grupo de niños guiados por un maestro. Eran de la escuela del pueblo. Sus risas llenaron el aire como una melodía. John los saludó desde lejos, y el maestro pidió permiso para entrar. Les mostró la casa, los canales de aire, la forma en que el agua recorría los conductos. Los niños escuchaban con atención, tocando las paredes, maravillados. Uno de ellos preguntó si la montaña hablaba. John se agachó y respondió: «Habla, pero muy despacio. Solo se escucha si tienes paciencia». El niño asintió, con una seriedad que lo conmovió. Al marcharse, los pequeños dejaron flores en la entrada, y el maestro le dio las gracias con una mirada silenciosa. John se quedó observando las flores hasta el atardecer. El eco de las risas infantiles quedó flotando en la piedra como una promesa. Los años comenzaron a pasar con la lentitud de la montaña. John envejeció sin notarlo. Su cabello se volvió blanco, sus manos más lentas, pero sus ojos conservaban el mismo brillo tranquilo. La montaña lo había moldeado a su imagen. Ya no necesitaba medir el tiempo. Las estaciones eran su calendario. El sonido del arroyo le anunciaba los meses. El color de los pinos le contaba los años. A veces recibía cartas que los visitantes dejaban en el pueblo. Algunas venían de lugares lejanos: Alemania, Argentina, Japón. Personas que habían leído sobre su historia y decían sentirse inspiradas por ella. John las leía con curiosidad, pero sin emoción excesiva. Sabía que el mundo necesitaba historias, pero también sabía que las historias verdaderas no terminan. Solo cambian de forma. Él era ya parte de una que se contaría sin su voz. En las noches de tormenta, cuando el viento rugía otra vez en los conductos, recordaba aquel invierno en que la montaña lo había puesto a prueba. Cerraba los ojos y veía los rostros de las personas que había salvado, las sombras de los niños dormidos junto al fuego. En la pared más cercana, las palabras que había grabado seguían ahí, intactas. La fuerza no se mide en soledad, sino en el calor que se comparte. Las repasaba con la punta de los dedos, sintiendo cómo la piedra devolvía el calor de su piel. El último otoño de su vida fue el más hermoso. Los árboles del valle se tiñeron de dorado, y el aire se volvió tan claro que podía verse la línea lejana del horizonte. John pasaba las tardes sentado frente a la ventana, mirando cómo el sol descendía y llenaba el interior con luz ámbar. El fuego apenas ardía. Ya no lo necesitaba tanto. Una tarde tomó su cincel y grabó una frase más en la pared: «Cuando el constructor descansa, la montaña continúa». Lo hizo despacio, con cada golpe medido, escuchando cómo el eco se perdía en la profundidad. Esa noche el viento sopló con suavidad, como una respiración. John se recostó sobre su cama de piedra y cerró los ojos. El murmullo del agua, el susurro del aire y el leve crujir del fuego se mezclaron en un sonido único, constante.
Por primera vez sintió que el silencio lo envolvía por completo, no como un vacío, sino como un abrazo. Al amanecer, la montaña estaba tranquila. El fuego se había apagado, pero el calor seguía emanando de las paredes. Afuera, el sol iluminaba el valle cubierto de rocío. Dentro, la piedra guardaba su última huella, el eco de su respiración, la forma de su vida entre las sombras. Años después, los viajeros que llegaban al lugar lo hacían con respeto. Algunos encendían velas en el interior, otros dejaban flores o cartas en los huecos de la roca. Nadie hablaba en voz alta. Sentían que el silencio allí tenía un peso distinto. En las paredes aún se leían las inscripciones. La paciencia es fuerza. La montaña escucha. El silencio no es vacío. Y bajo ellas, las nuevas palabras que alguien había añadido. Aquí vivió un hombre que escuchó a la tierra, y la tierra lo escuchó a él. El viento seguía soplando por los conductos, produciendo un zumbido suave, constante, casi humano. Los visitantes, si se quedaban en silencio el tiempo suficiente, juraban oír un latido detrás de las paredes, un pulso que venía desde el corazón mismo de la montaña. Era el eco de John Marshall, el hombre que cavó buscando refugio y encontró eternidad. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los otros que ya están publicados y comparte este video con quien quieras.